Mi trabajo actual es el resultado de múltiples transformaciones anteriores. Tiene que ver más con una visión y expresión poética pictórica que con representar objetos o crear abstracciones basadas en juegos o composiciones de formas. La pintura es algo que empezó mucho antes de pintar en la calle, cuando era niño, al principio como un juego de la mirada que practicaba. Yo he sido un niño muy solitario, no he tenido hermanos, así que he estado mi infancia prácticamente dentro de mi pequeño universo que era mi habitación. Allí dibujaba, pintaba, leía muchos libros de aventuras y muchos cómics. Jugaba a ser un pirata que naufragaba en una isla desierta, otra a ser un nativo americano, en fin, que vivía en un mundo paralelo muy cercano a una existencia de ficción, entre un mundo imaginario y la realidad. También jugaba a reseguir formas en las baldosas que tenía mi abuela en el suelo de toda la casa, especialmente las que veía en el lavabo mientras estaba sentado en el váter. Es la manera que recuerdo que empecé a crear arte sin saber que lo era, a pintar con la mirada, a crear formas por puro deleite o diversión de la mente. Tiempo después aprendería que esa era la misma visión que tenían los chamanes y los pintores de las cuevas al percibir los contornos de las rocas que les sugerían formas de bisontes que luego reseguían y pintaban, pero primero lo percibían. Estamos hablando de pareidolias, en efecto, que es una percepción cognitiva que poseemos todos los mamíferos y también los sapiens sapiens, y a todos nos pasa en mayor o menor grado, aunque a las personas más sensibles veo que lo perciben más claramente. Los pintores y chamanes del periodo paleolítico creían que una membrana invisible separaba el muro del mundo real al mundo de los espíritus, por donde aparecía todo ese mundo de las imágenes en los estados de trance. También los egipcios tenían este sentimiento sagrado con las pareidolias. Puede apreciarse claramente en la montaña de Jebel Barkal, en Sudán, en el que dedicaron un templo a Amón. La montaña, al tener un saliente rocoso que semejaba una cobra erguida, se convirtió en una montaña sagrada, muy venerada a día de hoy.